Enseguida vamos a tener la intervención de la doctora María del Rosario Acosta. Ella es filósofa de la Universidad de los Andes e hizo su doctorado acá en la Universidad Nacional. Su tema es la filosofía del arte y la política contemporánea. Es directora de posgrados del Departamento de Filosofía de los Andes y es profesora asociada de la misma universidad. Ella nos va a acompañar con una breve introducción a la belleza como experiencia estética. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Brian por la presentación. Yo lo que voy a hacer ahora, como le dije a Roberto y le dije ahora a Patricia, es, no voy a hablar del cerebro, no es mi campo, no es mi área, yo soy filósofa. Lo que voy a hacer es hacer una pequeñísima, muy breve introducción a lo que la estética, paradigmáticamente la estética moderna, que es el momento en el que en la historia de la filosofía surge algo así como la estética propiamente dicho, qué es lo que la estética tiene que decir acerca de esta experiencia de la belleza. Y he escogido para hacerlo a un filósofo que es Immanuel Kant, que si bien no es ni el primero ni el último en hablar del tema, es uno de los clásicos si uno quiere pensar cómo es que la filosofía moderna, en particular, piensa esta cuestión de la experiencia estética. ¿Y por qué es importante Immanuel Kant y lo que rodea al pensamiento de Immanuel Kant? Porque finalmente, con Kant, junto con otros autores del siglo XVIII, se lleva a cabo esto que yo estoy llamando aquí simplemente un giro hacia la pregunta estética, que ya no va a ser tanto entonces la pregunta que solía hacerse la filosofía acerca de los objetos bellos, o los objetos que producen en nosotros ciertas experiencias estéticas, ciertas reacciones emocionales. La pregunta ya no va a ser justamente por el objeto, sino que va a dar un giro y se va a referir más bien al sujeto de la experiencia, a quien tiene la experiencia. Y la filosofía va a comenzar a preguntarse entonces, se va a interesar por preguntarse por qué es eso, qué es ese placer que se produce en nosotros frente a ciertos objetos. Un placer muy particular que la modernidad calificó bajo la categoría de belleza, pero yo quisiera hacer aquí la precisión de que lo que dice Kant acerca de la belleza no se reduce estrictamente hablando a lo que nosotros hoy en día llamaríamos belleza, porque la belleza es una categoría para nosotros muy reducida en la medida en que hay muchas otras que nos ayudan a calificar el tipo de experiencias estéticas que tenemos nosotros frente a objetos de la naturaleza y frente a objetos del arte. Para Kant, la categoría de belleza es una categoría muy amplia, que incluye en general una serie de experiencias que tenemos nosotros frente a ciertos objetos, en particular, en el caso de Kant, frente a ciertos objetos de la naturaleza. Kant se pregunta entonces por esto, y la manera como Kant lo formula es la siguiente. Kant dice, voy a preguntarme ya no por los objetos bellos, sino por lo que él llama los juicios de gusto. Por eso la obra en la que Kant desarrolla todo esto se llama la crítica del juicio, es la crítica del juicio estético o la crítica del juicio de gusto. Y Kant va a decir, esos juicios que nosotros emitimos cuando tenemos experiencias estéticas, cuando tenemos esta experiencia, que es la experiencia de la belleza, es el objeto de mi estudio. Y yo voy a concentrarme, dice Kant, en mirar qué sucede allí, en los juicios que nosotros emitimos cuando decimos que algo es bello. La estética entonces propiamente hablando, es decir, este giro hacia la pregunta por lo que sucede en nosotros y no tanto hacia las cualidades que poseen los objetos que llamamos bellos, se lleva a cabo propiamente hablando en el siglo XVIII y, como les digo, Kant es uno de los ejemplos paradigmáticos. El nombre mismo de estética indica esto, viene de la palabra aiestesis en griego, que se refiere sobre todo a la percepción, es decir, en principio, y por eso es una palabra que va a dar nombre a esta disciplina en filosofía, es la pregunta por el tipo de experiencia que se produce en nosotros a través de nuestras percepciones. En el caso de los juicios de gusto, de los juicios de la belleza, va a ser un significado un poco más delimitado de la noción de estética y se va a referir en particular a las experiencias frente a lo que nosotros solemos llamar los objetos bellos.
Pero la pregunta entonces, insisto, no va a ser por las características del objeto bello, que es una pregunta que también rodea algunas de las reflexiones filosóficas acerca de la belleza y acerca del arte. Otros filósofos se preguntaron en el siglo XVIII, sobre todo en el siglo XVII, pero todavía hoy en día, cuáles son las cualidades que harían a un objeto bello. Hay algo así como una característica intrínseca a los objetos que los hace ser bellos, que los hace despertar en nosotros este tipo de reacciones. Simplemente menciono esto porque, insisto, esta no es la perspectiva que va a abordar Kant y en general lo que paradigmáticamente se conoce como estética. No se pregunta por una lista de posibles características que debería cumplir un objeto para ser bello. Ese no es el énfasis de la investigación. El énfasis, al contrario, es la experiencia que ciertos objetos producen en nosotros. Y lo que uno ve a Kant hacer, precisamente en la crítica del juicio, es casi que ignorar al objeto. El objeto está allí, por supuesto, para despertar en nosotros el tipo de experiencia que vamos a llamar experiencia de la belleza. Pero Kant no nos dice nada acerca de ese objeto, porque no importa cuáles son las características de ese objeto. Lo que le importa a Kant es tratar de entender qué es lo que ese objeto produce en nosotros. ¿Qué es lo que sucede en nosotros cuando decimos esto es bello? Cuando sentimos la necesidad de afirmar algo como eso. O, más específicamente, cuando tenemos lo que Kant llama el placer por lo bello, que es un placer muy particular. En esa medida, para Kant, la pregunta por los juicios de gusto, como él los llama, no es una pregunta acerca del objeto, sino es una pregunta acerca del sujeto. El giro se vuelca sobre el sujeto, y lo que nosotros decimos, según Kant, lo que nosotros decimos cuando decimos esto es bello, no es algo acerca del objeto que estamos viendo, sino algo acerca de nosotros. Estamos expresando el hecho de que estamos sintiendo un placer de características muy particulares. Y eso es como un poco lo que espero alcanzar a explicarles hoy brevemente. Así, las preguntas de la estética en Kant y de la estética más en general, por lo menos de la estética moderna, van a ser entonces ya no del tipo de qué cualidades debe cumplir un objeto para ser bello. Decimos algo de los objetos en particular cuando decimos que son bellos, sino preguntas del tipo ¿qué sucede en nosotros cuando decimos que algo es bello? Y, más específicamente en el caso de Kant, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de nuestros juicios de gusto? ¿Qué significa eso en el caso de Kant? Kant va a preguntarse qué facultades tenemos nosotros en nuestra mente, en nuestro sistema cognoscitivo, para que sea posible que se produzca en nosotros el placer por lo bello. Para responder a eso, entonces, tenemos que dar un par de pasos adicionales. La pregunta que surge inmediatamente, si uno piensa en esto, y si uno piensa en el hecho de que Kant ya no se está centrando en los objetos bellos, sino en la experiencia del sujeto, es, bueno, si le concedemos a Kant que la belleza no es en estricto sentido una cualidad intrínseca a las cosas, sino más bien la experiencia que ciertas cosas, que ciertos objetos despiertan en nosotros, si le concedemos entonces a Kant que la belleza es un sentimiento, que es lo que Kant está afirmando desde el principio de la crítica del juicio, existe el problema de pensar por qué entonces necesitamos diferenciar la belleza de otro tipo de juicios, por ejemplo, acerca de lo agradable. ¿Por qué o cómo es que Kant va a poder sostener que la belleza es un sentimiento, pero a la vez lo va a poder diferenciar de otro tipo de sentimientos o de otro tipo de experiencias también sensoriales que se despiertan en nosotros frente a objetos que consideramos, por ejemplo, agradables? ¿Qué va a diferenciar entonces a lo bello de lo agradable? Y es una de las preguntas que uno inicialmente tiende a hacerle a Kant cuando Kant nos asegura que se va a concentrar exclusivamente en la experiencia de la belleza, en la belleza como sentimiento. Kant es consciente de eso y por eso desde el principio va a decir
Hay una diferencia entre decir esto es bello y esto me agrada. Puede que a veces no sepamos cuándo utilizar una frase o la otra, pero en el fondo lo que dice Kant es: ¿será que estamos justificados para hacer esa diferencia? ¿Será que en efecto, cuando decimos que algo es bello, la experiencia que se produce en nosotros es distinta a una experiencia simplemente de lo agradable? ¿Por qué sentimos la necesidad de expresarnos acerca de lo bello de una manera distinta? Como si no estuviéramos expresando ya sentimientos privados, como si ya no estuviéramos diciendo algo acerca de mí en particular. Decir esto me gusta, esto me agrada, porque algunas veces sentimos la necesidad de emitir un juicio que tenga más objetividad que mi simple privacidad, porque a veces sentimos la necesidad de decir, no solo esto me agrada, esto es bello. Y Kant va a decir que cuando lo decimos es porque estamos sintiendo un tipo de placer que es distinto al de lo meramente agradable, y que ese placer es posible y se diferencia de los sentimientos estrictamente privados por el hecho de que son otras facultades las que van a hacer posible ese tipo de placer. Por eso nos pronunciamos acerca de la belleza como si se tratara de una cualidad objetiva de las cosas, aunque en estricto sentido no lo sea, dice Kant, porque sentimos la necesidad de asegurar que el placer que estamos sintiendo no responde enteramente solo a mis intereses privados, sino a algo que va más allá, en la medida que se trata de un placer aparentemente distinto al de lo agradable. Kant responde entonces a esta pregunta explicando la peculiaridad de la experiencia estética de lo bello, es decir, tratando de explicarnos por qué es diferente que algo nos agrade a que algo nos parezca bello, o a que algo produzca en nosotros el placer particular que asociamos con lo que llamamos belleza. Y la respuesta a esta pregunta tiene dos partes. Por un lado, Kant la explica o quiere explicar la peculiaridad de ese placer por lo bello desde el punto de vista del tipo de placer. Y él va a decir que es un placer desinteresado. Y ya voy a explicar qué significa eso. Pero además, como les estaba diciendo, también la peculiaridad del placer por lo bello depende, en su explicación, del tipo de facultades que intervienen para hacer posible dicho placer. Y para Kant, las facultades que hacen posible que tengamos el placer por lo bello son las mismas facultades que intervienen en nuestros juicios de conocimiento, solo que lo hacen de una manera muy distinta a cómo intervienen cuando estamos tratando de conocer el mundo. Y ese es el segundo punto que voy a explicar. Miremos primero entonces eso que es ese tipo de placer tan particular que Kant asocia con la experiencia de la belleza y que Kant describe como un placer desinteresado. No solo desinteresado, sino que Kant lo asocia con una actitud que para él también es muy particular, que es la actitud de la contemplación. Quisiera aclarar primero que cuando Kant está hablando de todo esto, él está pensando eminentemente en las experiencias que producen en nosotros los objetos de la naturaleza, no de manera particular en las experiencias que producen en nosotros las obras de arte. Si quisiéramos concentrarnos ya en particular en lo que dice Kant acerca de los juicios que emitimos sobre las obras de arte, tendríamos que entrar en muchos más detalles que yo no voy a poder entrar hoy, pero por ahora quisiera que tratáramos de entender más bien, en la medida en que el objeto no interesa tanto para Kant, cómo es que Kant caracteriza ese tipo de experiencia que él asocia con la experiencia de la belleza. Esos juicios, esa experiencia de la belleza para Kant se refiere eminentemente a la experiencia que produce en nosotros la contemplación de la belleza natural. ¿Y eso qué significa? Significa para Kant, pensando además en elementos que pueden ser puntos de discusión posterior o de diálogo, significa para Kant
que hay unos momentos que no son muy comunes. La experiencia de la belleza no es algo que nosotros estemos teniendo todo el tiempo, de acuerdo con Kant. Él piensa que hay unos momentos muy particulares en los que ciertos objetos del mundo de repente llaman nuestra atención y casi que nos atrapan para que nos quedemos contemplándolos. Son objetos, dice Kant, que no sabemos qué características deben cumplir, pero lo que sí sabemos es que no son cualquier objeto, no pasa comúnmente, pero hay momentos en los que de repente el mundo nos atrapa y nos obliga casi que a quedarnos allí, solo contemplando ese objeto, solo experimentando ese objeto. Lo que dice Kant al respecto, y casi que aquí está también un poco el elemento de la sorpresa, nos cogen como desapercibidos, como que nosotros no esperábamos que nos pasara esto. La belleza no es algo que se puede preparar, que se puede predecir, piensa Kant, simplemente nos coge desprevenidos y nos atrapa. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento estamos en una actitud muy particular frente al mundo, dice Kant. Estamos en una situación de apertura frente al mundo, en el que un objeto en particular nos obliga a quedarnos experimentándolo, pero en el fondo lo que estamos sintiendo no se refiere al objeto, sino a nosotros mismos. Es como si el objeto nos permitiera quedarnos con nosotros, quedarnos sintiéndonos, dice Kant. Nos sentimos a nosotros mismos en esa experiencia tan particular. Y esa es la manera como Kant comienza a describir lo que él llama el placer por la belleza. Es un momento entonces, dice Kant, en el que no nos estamos relacionando con un objeto como un medio para un fin. No estamos utilizando el objeto para ningún fin ulterior. No queremos convertirlo, por ejemplo, en un instrumento para utilizarlo para algo más. No es un objeto útil para nada. No es tampoco un objeto que vamos a consumir. No nos interesa porque no es un placer de apetito, dice Kant, no es ese tipo de deseo el que despierta en nosotros el placer por lo bello, pero tampoco, y esto va a ser muy importante para Kant, es un objeto que despierta en nosotros la necesidad de determinarlo, de decir qué es. No es un objeto que despierta en nosotros la necesidad de responder a la pregunta de qué es esto que tengo al frente. Tampoco entonces estamos pensando determinarlo con nuestras categorías conceptuales. Es a esto, a todas estas cosas a la vez, a lo que Kant llama desinterés. ¿Por qué? Porque en la experiencia de la belleza no solo mantenemos una relación desinteresada con el objeto, en ese sentido habitual para nosotros de desinterés, que es que no queremos poseerlo o consumirlo, sino que además de ninguna manera podemos determinar conceptualmente lo que tenemos al frente. No podemos encontrar palabras adecuadas, dice Kant, para describir qué es lo que hace que este objeto produzca en mí la experiencia de la belleza. No hay palabras para describir la belleza, dice Kant, y en esa medida no podemos determinar al objeto que está produciendo en nosotros esa experiencia. Eso es lo que explica entonces esta idea del desinterés, que es un placer muy particular. Es un placer entonces que no se produce en mí por el consumo del objeto, como en el caso de lo agradable. Es un placer de un tipo muy distinto que Kant va a tener que explicar entonces recurriendo a unos elementos muy particulares que son los que voy a explicar a continuación. ¿Por qué? En la medida en que se trata de un sentimiento, pero no de una mera sensación, en la medida en la que se trata de una relación muy particular con el mundo que me rodea, una relación que me sorprende, me atrapa, y en esa medida produce ese placer tan particular en mí, Kant va a tener que preguntarse qué está sucediendo en nosotros para que eso sea posible. ¿Qué elementos tenemos o ya traemos nosotros cuando nos encontramos con ese objeto para que sea posible que ese objeto sea la excusa para despertar en nosotros ese tipo de placer?